Hola, yo soy Marta. Bienvenidos a una nueva sesión de Atrévete con la creatividad matemática. En esta ocasión nos acompaña Eulalia Tramuns. Eulalia es matemática, es doctora en matemáticas y su doctorado fue sobre investigación sobre las distintas herramientas para la construcción de formas geométricas. En concreto, sobre el origami y ella, es decir, la papiroflexia. Y entonces ella ahora utiliza estos conocimientos de utilizar la papiroflexia en construcción de formas matemáticas en didáctica de las matemáticas. Tiene una larguísima trayectoria como experta en didáctica y también en aula. Así que os dejo con Eulalia. Muchísimas gracias y todo tuyo. Muchas gracias, Marta. Es un placer para mí estar aquí en este entorno y poder grabar en este sitio tan fantástico. Lo que vamos a hacer hoy es una escalera de problemas en papel. Esto quiere decir que vamos a resolver toda una serie de problemas que están relacionados los unos con los otros y cada vez tienen un grado de dificultad más elevado. Lo importante de estos problemas es que van a partir de un objeto, de un resultado, y tendremos que hacer un proceso inverso, y es ver de dónde vienen. ¿De acuerdo? Para empezar, mi sesión la voy a dedicar a una matemática, que fue una matemática italiana, Margherita Piazzolla Belloc, que es conocida en el mundo del origami, porque ella encontró un pliegue nuevo que se podía hacer en el año 1936, y ese pliegue lo que consistía es, dados dos puntos y dos rectas, podíamos doblar, hacer un pliegue de manera que un punto iba a parar a una recta y el otro punto iba a parar a la otra. Este pliegue, además, es muy importante porque hace que el origami sea más potente en cuanto a herramienta de construcción que la regla y el compás. Y le da potencial para resolver ecuaciones cúbicas, trisecar ángulos, resolver la duplicación del cubo, cosas que no se pueden hacer con regla y compás. Este pliegue da lugar a un axioma y tiene más de una solución, tiene máximo 3 soluciones, 3 pliegues solución, y se corresponden estos pliegues con tangentes comunes a 2 parábolas. Esto es una parte teórica, pero bueno, me gusta darle su reconocimiento por esta labor en la parte del origami. Ahora ya vamos a los problemas. Veremos el origen del papel. Este es el papel más antiguo que se ha encontrado. Es un mapa que se encontró en un yacimiento arqueológico en China, el yacimiento arqueológico de Fangmatán, y se supone que data del 179 a.C., del año 179 a.C. Entonces parece pues, que el origen del papel está en China, pero aquí no estamos hablando de papel doblado, ni cortado, ni nada, pero se encontraron trozos de papel ya cortado, posteriormente, doblado y cortado, en los siglos IV a VIII ya después de Cristo. Y se encontraban este tipo de rosetones, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se puede suponer que el origami también empezó en China, porque es donde se han encontrado los restos más antiguos. Algunas personas piensan que empezó en Japón. Depende, es difícil saber en esa época y quizás empezó en más de un sitio a la vez. Entonces, nos vamos a fijar en estos rosetones que hemos visto y entonces os voy a plantear un objetivo y antes de plantear el objetivo me gustaría que os escucharais cuando os lo diga y pensaréis en qué sentís. ¿Qué sentís delante de este objetivo? Es el objetivo. Vamos a hacer una cosa juntos, a ver qué sentís y qué percepciones tenéis. Entonces, hablaremos de emociones, ¿no? ¿Qué emociones sentís y qué percepción tenéis delante de intentar producir un rosetón de estos? Estos aspectos, emoción, percepción, los podéis encontrar aquí detrás, donde vemos este tablero que pone qué es la inteligencia y donde vemos diferentes
elementos que intervienen en el aprendizaje, elementos de la inteligencia que intervienen en el aprendizaje. Y en este caso, cuando planteamos el reto, pues he escogido la emoción y la percepción. ¿Cómo van a ser las actividades? Todas ellas van a ser en grupo y vamos a repartir a cada grupo un papel con unas características determinadas, ya doblado, cortado, como sea, y lo tendrán que analizar, mirar y hacer su propia versión de ese elemento que tienen. A veces necesitarán tijeras, lápiz, siempre papel, y a veces papel, lápiz, a veces sí, a veces no, y tijeras. Todas estas actividades, además, tienen unos elementos en común, y es que se basan en la resolución de un problema. En este caso es un problema constructivo. Veo un elemento que ya está hecho, que está doblado, cortado, etcétera, y yo, manipulándolo, observándolo, etcétera, tengo que deducir cómo está hecho y hacerlo. Para mí es importante también este proceso inverso, ¿no? En el aprendizaje, no hacer siempre de una manera constructiva paso a paso, sino que intentar ver de dónde proviene algo que ya está hecho. Por ejemplo, con las tablas de multiplicar, ¿no? Casi siempre o muchas veces estudian pues 3 por 7, 21, ¿no? Pero en matemáticas no hay un sentido, ¿no? 3 por 7 igual a 21 y 21 es igual a 3 por 7. Entonces, si las aprendemos 3 por 7 igual a 21, si vamos al revés podría considerarse un proceso inverso. Entonces, es importante entrenarnos también a estos procesos inversos. Estas actividades también darán lugar a conexiones entre diferentes aspectos de las matemáticas, diferentes contenidos, pero también conexiones con partes que no son de la matemática, de la vida real o de otras ciencias o artes. Permiten establecer una comunicación, ¿no? Tendrán que explicar, los alumnos o las personas que reciban estos objetos tendrán que explicar lo que han visto, cómo lo deducen, etcétera, argumentarlo. Y necesitan también estas actividades de un razonamiento y de una demostración, ¿no? ¿Cómo has razonado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has conseguido reproducirlo? ¿Y qué razonamiento has hecho y cómo lo demuestras? Y estas actividades también pueden llevar a hacer unas representaciones gráficas que ya veremos, que se llaman diagramas, y entonces añadimos esta parte de representación. Y todas ellas también tienen un aspecto en común que es muy importante, y es que estimulan el pensamiento geométrico. Entonces pensaremos de manera geométrica. Luego ya detallaré más aspectos. Entonces ya vamos a la primera actividad. Otro ejemplo de objetos antiguos que se han encontrado en China son este tipo de cajas que se usaban para guardar cosas de costura, utensilios de costura, etcétera, porque son cajas planas. A mí me gusta siempre preguntar, es una caja de cajas, todas ellas planas. Me gusta preguntar cuántas cajas pensáis que hay dentro de esta caja. Entonces, ahora os lo voy a enseñar. Supongo que habéis parado el vídeo para pensarlo. Pues vamos a mirar. Aquí tenemos una caja. Entonces, cada una de estas flores rojas es una caja. Luego, cada 2 tenemos una caja. Cada 4 tenemos una caja. Cada 8 tenemos una caja. Y al final, entre todas forman una caja. Entonces, esto que en principio podría parecer que hubiera 16 cajas, ¿no? 4 por 4, en realidad tenemos 31. En esta primera actividad se reparten dibujos de estos a cada grupo. Ahora os enseñaré cómo están hechos, para que ellos vean una idea de lo que tienen que hacer. No tienen por qué copiarlo exactamente, pero inventar uno que se parezca o con la misma idea. Por ejemplo, aquí tenemos, para que lo veáis, teníamos un papel rectangular, doblado,
y tenemos esta figura. Aquí tenemos un cuadrado que se transforma en rectángulo. Estamos haciendo conexiones con la geometría. Aquí tenemos figuras geométricas y podemos jugar a ver las diferencias, porque parece que esté la misma figura dentro, pero han cambiado los colores. Aquí tenemos una jarra con agua que se transforma en un niño. Aquí tenemos líneas rectas que se transforman en líneas curvas. Aquí ya uno más de tipo mandala. Y estos últimos, que serían como este de aquí, si os fijáis, pensad cómo están hechos sin que os lo diga, pero vemos que tienen como dos ventanas, ¿no? En lugar de los no son como los demás. Entonces tenéis que pensar cómo consigo esta forma, ¿no? En este caso hay más pliegues, es un pelín más complicado. Aquí la gracia era pues hacer simetrías. Y este último tengo una cazuela, que si miro para arriba es un barco, y si miro para abajo, pues estoy cocinando. Y todos juntos es un desafío, ¿no?, a la lógica, porque tenemos aquí agua y tenemos fuego, y bueno, también es divertido hablarlo con ellos. Entonces, vamos a ver cosas que pasaron. Esta actividad la probé con niños de 5 años y fue muy interesante porque intentan hacer dibujos muy complicados y a veces ven la lógica, ¿no?, que haya una continuidad entre el dibujo de abajo y el de encima, a veces no. Piensan cómo doblar los pliegues. Y aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Esta niña lo que hizo fue un caballo y luego el caballo se transformaba en cerdito. Y lo que tenían en común era que la punta de las patas era rosa, los dos. Y entonces ya encontró ella como lo que tenían en común. O sea que están viendo diferencias. Hay un concepto importante que es el de aleatoriedad, y es que cuando he hecho los primeros dibujos donde solo hay un pliegue, el primer pliegue es totalmente aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que la altura, la medida esta es al azar. Esto a veces descoloca a los niños, pero es bonito, por ejemplo, por el pensamiento geométrico, que sin medir ni nada vean estrategias para hacer exactamente el pliegue en la misma altura, si quieren. Por ejemplo, pues poniendo los papeles de lado. Entonces estamos comparando distancias solo de manera geométrica, ¿no?, sin medir, sin regla, etc. Entonces, unas de las primeras imágenes que tenemos tienen un único pliegue y luego hay otras que tenían como esta ventana y entonces, si lo queremos hacer exacto, hay un pliegue que está escondido, que sería, doblamos primero por la mitad, ya tenemos una marca y entonces tenemos la referencia y llevamos los lados cortos del rectángulo inicial al centro. Y esto, evidentemente, 5 años son muy pequeñitos, les costaba ver que necesitaban 3 pliegues, pero sí que hacían estos dos así aleatoriamente de manera que se pareciera. Entonces es importante que vosotros tengáis en mente cuando le están haciendo algo aleatorio, o sea, libre o pautado, porque a algunos les descoloca, a algunos no, pues solo para tenerlo en cuenta. Pero evidentemente es bueno que hagan pliegues aleatorios también. Otro aspecto importante, aparte de este concepto de aleatoriedad, es que descubran, observando el papel y tocándolo, el número de pliegues que hay e intenten ver el orden en que se han doblado. ¿De acuerdo? También lo que pasa es que, como esos dibujos están pintados, el pliegue intermedio, el primero, casi no se ve. Entonces tiene que ser más guiado. Y si lo hacéis con alumnos de tercero y cuarto de primaria, entonces ya pues se paran más a observarlo, a pensarlo, para hacerlo exacto.
elementos tenemos aquí de la inteligencia, ¿no? Pues curiosidad, ¿no? Este ejercicio genera curiosidad entre los alumnos, quieren ver qué hay debajo del dibujo. Observación, cuando lo manipulan, miran cómo está, pues se fijan qué está pasando, cómo tengo que hacer las líneas continuas para que estén en un dibujo y en el otro. Permite la creatividad. Hicieron dibujos de millones de cosas y nadie intentó copiar ninguno de los dibujos que tenían de ejemplo. Y luego anticipación, ¿no? También se anticipaban. Yo sé que aquí debajo hay una flor, o yo sé que aquí debajo hay esta cosa. Entonces, me parece un ejercicio interesante. Vamos a la segunda actividad. Serían ya las cadenas de papel. Seguimos con los rectángulos, pero ahora vamos a permitir tijeras. Vamos a ver los modelos que se reparten a los grupos. En este caso, los papeles que repartimos son de este tipo y a ellos les damos un papel rectangular. Entonces tienen que pensar cómo, haciendo un dibujo con un lápiz y luego cortando, obtengo algún objeto de estos, algún papel de estos. Si lo miran bien, aquí todos tienen un pliegue. Entonces paráis la cámara, pensáis cómo están hechas estas figuras y ahora vamos a ver lo que pasó y a desvelar cómo se puede hacer. Muy bien. Pues aquí pasaron este tipo de cosas. Entonces se hacía un pliegue, se hace un pliegue, se dibuja aquí una silueta y luego se corta. Y cuando se abre, como por arte de magia, está duplicada, ¿no? Tenemos aquí su parte simétrica. Es muy interesante, esto está hecho por niños y niñas de tercero de primaria. Todos querían dibujar siempre. A veces antes, en lugar de hacer la silueta, ya hacían un dibujo muy completo, entonces tenían la dificultad de cortar el contorno si habían hecho un dibujo complicado, o si no, luego lo querían decorar, que esto es genial. Y ninguno quiso copiar exactamente los modelos que les presenté. Entonces es muy interesante también, ¿no? Porque ellos siguen con su creatividad. Nos centraremos en este primero, que era con un pliegue. Aspectos que se pueden trabajar, pues la simetría, ¿no? Para ellos, pues ver que las figuras, cuando estás doblando y luego cortas, hay una simetría. Fracciones, ¿no? Cuando doblas el papel en dos, pues tienes un medio del área, etcétera. Los lados se dividen en dos. Y hay también el proceso de descubrimiento mediante prueba y error, ¿no? Porque ellos probaban a ver si me sale, cómo es que no estoy cortando bien, etcétera. Y iban solos razonando y viendo qué estaba pasando. Esta actividad tiene una segunda parte, y es que primero hacíamos un pliegue y veían estos trozos de papel que os he enseñado, pero luego les enseñaba una segunda opción que ya eran cadenas de papel. Entonces, en lugar de un muñequito, tenían dos. Vamos a mirarlos. Entonces, aquí veis, en lugar de un muñequito tenemos dos y que están cogidos, y luego ya una cadena de más muñequitos o personas en este caso. Entonces, aquí ya es el paso siguiente, ¿no? Ellos decían, claro, si el primer muñequito tenía un pliegue, pues aquí tengo que hacerlo con dos. Y van observando, a ver pues vosotros cómo lo haríais o cómo lo habéis hecho, y así pues van observando cosas, qué pasa, cómo hago para que se junten, cómo no, se equivocan, vuelven a probar, bueno, y es fantástico hasta que deducen la lógica. Y al final pues se lo pasan bien y además están aprendiendo. Y el objetivo final sería hacer cadenas pues, de más personas. Entonces ya esto una pregunta también para vosotros y según el curso con el que trabajéis, podemos contar
cuántos muñequitos hay en cada nivel de dificultad de estas cadenas, ¿no? Primero teníamos un muñequito, luego tenemos 2. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué vendrían? ¿3 muñequitos o 4? Y aquí, ¿qué tengo? 8, ¿no? Pensad por qué. ¿Y siempre tengo un número par o no? ¿Qué tipo de números tengo? Esto también puede hacer pensar en el cálculo, ¿no? Y estamos haciendo conexiones con otras partes de la matemática. ¿Qué partes tienen relación con el cerebro y los elementos del aprendizaje que hemos visto aquí de atrás? Pues en este caso, la abstracción. Estoy haciendo un dibujo por un lado y me puedo imaginar la parte que saldrá detrás, simétrica, o más partes cuando hago cadenas más largas. Habilidad, aquí está también la habilidad de cortar, ¿no? Según se dan cuenta, se hacen muchas figuras no muy suaves, no muy con puntas, cuesta más cortar o no, pero se aprende. Y luego pues también la lógica, ¿no? Cómo tengo que hacerlo, cuántos pliegues tengo que hacer para que me salga una cadena más o menos larga, etc. Entonces podríamos seguir con actividades de este tipo. Hasta ahora hemos trabajado con papeles rectangulares y ahora vamos a trabajar con figuras circulares. Tenéis aquí, por ejemplo, esta figura. Hemos empezado con un papel circular y tenéis que pensar cómo está hecha. Se ha doblado antes y se ha cortado. Cómo está hecha, en cuántas partes he doblado, etc. Lo pensáis y lo podéis hacer. Luego otro ejemplo también de figura circular. Esto se puede hacer con tijera o con un cúter si tenéis capas, si el papel es grueso. Este es de 80 gramos y si se necesita un cortador. Si lo hacéis con niños, pues no serán tantas filigranas, ¿no? Figuras más sencillas y con tijeras se puede cortar. Además, todo esto es todo un arte que sigue en China, ¿no? Todo lo que hemos visto al principio es un arte que se sigue haciendo ahora. Usan sobre todo papel rojo para celebraciones, porque simboliza la prosperidad, la suerte, la alegría. Y entonces nos estamos aproximando a este arte también. Os digo ya aquí las soluciones. Este primer papel está doblado en 4 partes. Y lo que es interesante, voy a enseñároslo ahí en la mesa. Entonces, por ejemplo, aquí veis este de aquí. Lo que hacemos es doblar el círculo por la mitad, que a mí me parece fantástico, ¿no? Que sin tener el centro ni nada podamos doblar un círculo por la mitad. Y luego lo doblaremos otra vez por la mitad. Y aquí podemos hablar otra vez de nuevo de fracciones, pero también estamos dividiendo un ángulo en 4 partes, en este caso un ángulo de 360 grados, por si queréis usar el transportador de ángulos para medir o deducir directamente de manera geométrica sin medir, ¿no? 360 entre 4. Entonces aquí, si os fijáis, el patrón no parece de 4. Si miráis estos agujeros, hay 8. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el de 4 y volvemos a dividir el ángulo en 2. Y aquí es donde ya empezamos a dibujar. De un lado, del otro, etc. Entonces es bonito ir haciendo pruebas, cortar y ver lo que está pasando, ¿eh? Yo me he ido equivocando, pero he ido aprendiendo y vas viendo cómo son los pliegues y qué pasa luego. Entonces este era en 8 partes y el otro, el primero, justo el anterior, es en 4 partes. Y estamos simplificando un problema, ¿no? Un rosetón de estos que parece muy difícil de hacer al principio, doblamos y es como que vemos solo una parte del problema y reducimos el problema en un problema más sencillo. Y esta es una estrategia que se hace mucho en matemáticas. Vamos a seguir. Entonces, como hemos visto, practicamos fracciones, potencias de 2, porque siempre vamos dividiendo en 2, ángulos, y una aplicación y conexión que es interesante son los rosetones de las iglesias y estudiar en cuántas partes, dónde está su simetría radial, ¿no? Como si viene de divisiones en 4, en 6, etc.
conexiones con los elementos del cerebro, pues análisis, ¿no? Analizamos el dibujo, vemos cómo está hecho, cálculo, podemos calcular ángulos, o número de elementos que hay, número de agujeros, etc. Y luego pues tenemos que coordinar, ¿no? Coordinar las manos con los ojos para ser precisos cuando cortamos, etc. Y sigue habiendo creatividad, etc., porque cada uno se puede inventar los modelos que quiere. Y ya para acabar con las figuras que empiezan con un círculo, aquí tenemos un copo de nieve. Y aquí podríais pensar pues, qué tipo de división es, porque si contamos las ramas, está dividido en 6, ¿no? Entonces, ¿cómo divido en 6 un papel circular? O la estrategia para el papel cuadrado o rectangular es la misma. Entonces, pensarlo como es, porque a ver si comprendiendo cómo se hace, ayuda a memorizar. O sea, en mi caso, por ejemplo, si entiendo cómo se hace, ya lo memorizo. Si no lo entiendo y cada vez tengo que buscar un vídeo cómo está hecho, no me siento tan bien que si lo he entendido ya lo integro como aprendizaje. Aquí veremos una diferencia entre una construcción exacta versus una aproximada, ¿no? Cómo se divide, en este caso, en 6, un círculo, de manera exacta o aproximada. Y también podemos de nuevo hablar de ángulos o de triángulos, porque en este caso tenemos un hexágono regular. Vamos a ver ahora en la siguiente transparencia cómo se hace. Conexiones con el cerebro, pues memoria, ¿no? Memorizamos cómo se divide en 6 partes, o en 4 o en 8, ¿no? En este caso en 6. Y la parte de comunicación la veremos ahora. Un esquema, un diagrama de origami que nos dice cómo doblar en 6 un círculo. Al mismo tiempo que lo podéis ver aquí, ahora os lo voy a hacer explicándoslo en la otra mesa. Entonces empezamos con un círculo, lo doblamos por la mitad, ya veis cómo indica la flecha, el primer paso, y luego volvemos a doblar por la mitad. Si veis en este caso la flecha es doble, hay el simbolito de flecha en las 2 puntas, eso quiere decir doblamos y desdoblamos. Aquí llevamos este vértice de aquí al centro del círculo y hacemos este segmento vertical, que sería justo aquí en la mitad, y ahora hacemos el pliegue que pasa por este punto, por el centro y por este punto de aquí. Este cuesta más de ver, y vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué se hace este pliegue de aquí? Estos pliegues son difíciles de hacer. Yo ahora lo he hecho así por encima, como va mejor hacerlos es en monte, porque así vemos mejor. Lo hacemos en monte, en papiroflexia los pliegues se clasifican en pliegue en valle, que sería así, y pliegue en monte, ¿no? Que hace como el monte de una montaña. Entonces, este mismo pliegue yo lo puedo hacer como para arriba o para abajo. Cuando es la recta por 2 puntos, el pliegue por 2 puntos, si lo hago en montaña, es un poco más fácil porque se ve mejor. Si no, otro truco es apoyarse en la esquina de una mesa. ¿De acuerdo? Que sea bien, que no sea curvada la mesa. Esto también ayuda mucho. Entonces, esta línea que hemos hecho aquí, si nos imaginamos, bueno, que esta longitud es 1, da igual, tenemos esta medida de aquí, es el radio. ¿Esta cuánto mide? También el radio. Y aquí, por simetría, como este está en la mitad, también tenemos el radio. Por lo tanto, este triángulo de aquí, ¿cómo es? Equilátero. ¿De acuerdo? Y tenemos 60 grados. Por lo tanto, este arco de círculo, o sea, este medio círculo, tenemos aquí ya 60 grados, giramos para un lado y para el otro sobreponemos y ya tenemos el ángulo de 180 dividido en 3 de 60. Y esto nos hace que ya tengamos el hexágono. ¿De acuerdo? No se acostumbra a hacer este pliegue para ir más rápido, pero si miráis vídeos en YouTube, cuando quiere hacer un hexágono, se hace aproximadamente esta sobreposición. La gente mira que se le solape este arco con este arco. ¿De acuerdo? Entonces, es la diferencia que comentaba en una construcción aproximada o una exacta.
Si hacemos este pliegue, es verdad que nos deja una marca más, pero nos aseguramos el ángulo de 60. ¿De acuerdo? Si no, también podéis usar algún instrumento, una cosa que ya tenéis doblada y tener un ángulo de 60, lo ponéis aquí y ya no tenéis que hacer la marca, ¿no? Sería otro truco. Pero bueno, me gusta explicar por qué se hace así la construcción de un hexágono. Seguimos. Bueno, entonces pienso que ya estamos preparados para ver un algoritmo de resolución de este tipo de problemas. Me gustaría que lo pensarais vosotros. Fijaros qué relación tan estrecha tienen estos problemas con el pensamiento computacional, porque estamos siguiendo un algoritmo, estamos siguiendo unos pasos para resolverlos. Parad el vídeo y pensad vosotros el algoritmo y ahora os pongo aquí mi propuesta. El primer paso sería deducir qué forma tiene el papel inicial del modelo que nos dan y tenemos que copiar. Segundo paso, miramos cuántas divisiones hay en ese papel, cuántos pliegues hay, cuántas divisiones hay y qué tipología tienen. Me refiero a tipología, si son pliegues radiales, etcétera, ¿no? Si son valle o montaña, ¿no? Vamos observando para deducir. Hacemos en nuestro papel esas divisiones, dibujamos el patrón que queremos en una porción libre o copiando el modelo que nos han pasado. Y si es un problema de corte donde hay tijeras, pues también cortamos. Volvemos al objetivo de antes. ¿Cómo lo veis ahora? ¿Qué sentís? ¿Lo veis más factible? Os recuerdo que era hacer ese rosetón rojo. Que cada uno se escuche, piense si lo ve más factible o no después de haber hecho estos pasos. Si solo habéis mirado el vídeo y no lo habéis hecho, no sé hasta qué punto os sentiréis más... ¿Habrá cambiado lo que sentís o no? Si lo veis más fácil, más difícil, menos, no lo sé. ¿Nos sentimos más seguros para afrontar el objetivo después de haber hecho estos ejercicios intermedios? ¿Ha cambiado algo? En esta parte... Entonces, pues pienso que tiene relación con los elementos del cerebro, pues por ejemplo la conciencia, ¿no? Soy consciente de si me da miedo hacer un ejercicio o no, o tengo más seguridad. Cognición, ¿no? He aprendido algo en todo este proceso. Y luego empatía, ¿no? ¿Empatía en qué sentido? Pues que esto mismo que sentimos nosotros lo pueden sentir los alumnos. Sentir que un problema es muy difícil. Entonces, pensar que les puede pasar lo mismo y actuar en consecuencia. Aprendizaje y emoción. Bueno, vamos a hablar un poquitín más de las emociones. Pero primero, antes que se me olvide, os enseño una cosa. Pues es que me he atrevido a hacerlo. Yo al principio pensaba que sería muy difícil y me he ido entrenando con este proceso y he conseguido hacerlo. Entonces, yo lo que siento es satisfacción. Hice mi deducción de cómo estaba hecho siguiendo este algoritmo y al final corté con un cúter o también con tijeras para cortar las uñas van mejor que las tijeras normales y me atreví a hacerlo. Bueno, creo que tenemos que ser conscientes que una emoción o una creencia limitante puede bloquear o ralentizar un aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya pensamos que algo es difícil o nos da miedo y todo, pues nos puede frenar o poner barreras para que lo intentemos, ¿no? Entonces, ser consciente de esto y intentar superarlo, ¿no? Los éxitos intermedios motivan, ¿no? Todos estos ejercicios, si se van superando, uno se acerca más al objetivo y se va sintiendo bien. Es importante en todo este proceso, ¿no? Observar, escuchar y conducir y contener a los alumnos, ¿no? Para que se sientan en un entorno seguro y con alguien que está seguro de que ellos lo van a conseguir y esté a su lado transmitiendo esta confianza. Creo que tenemos que ser conscientes de estos escalones de dificultad que hay en los problemas y aprender a desmenuzarlos en pasos más pequeños.
Y creo que está bien también que prediquemos con nuestro propio ejemplo, ¿no? Pero, o sea, no hace falta que les vayamos diciendo, ay, mira lo que he conseguido, pero si nosotros mismos nos ponemos retos de estos y vamos superándonos, nos vamos a sentir confiados y más alegres y vamos a transmitir esa alegría y las ganas de que los demás también prueben cosas y se sientan bien de conseguirlas, ¿no? Y bueno, para mí aprender emociona. Yo ahora estoy satisfecha y emocionada con todo el aprendizaje que he hecho preparando todos estos problemas que los he preparado a propósito para esta sesión. Las últimas palabras que me faltaban para que aparecieran de este panel de aquí atrás, ¿no? Sería la motivación y la empatía. Pues todo esto, ¿no? Motivar y a través de la emoción ya nos motivamos. Entonces, si vemos que nosotros vamos superando, ellos también. Y empatía, pues esto, ponerse en su lugar delante de problemas que igual a nosotros nos parecen muy sencillos y para ellos no. Entonces, viva las matemáticas, viva el origami, la música y la educación. Música he puesto poca, pero me gusta mucho también y para mí son elementos importantes de mi vida. Muchas gracias. Hemos cambiado de entorno para plantear el reto, bueno, que en realidad van a ser 2 retos y podéis escoger si hacéis uno, el otro, o los dos, o ninguno, eso espero que no. Entonces, el entorno que me ha gustado escoger es esta imagen de aquí, donde sale el árbol de la vida, donde empieza todo, porque me hace pensar en es la evolución, pero también a través del papel y cosas que estudié con la tesis, es como las herramientas geométricas parten de un conjunto inicial de puntos y vas fabricando curvas o construyendo curvas y se va ampliando, ¿no? Entonces, esto me hace pensar en este modelo, que es la flor de la vida, que sería pues al origen ya del árbol de la vida. Y esto tiene relación con lo que se hace, que se llama con un compás fijo, es un compás de apertura fija. Y siguiendo los pasos de los problemas, pues también lo he cortado. Entonces, vuestro reto sería hacer una flor de la vida de estas, a ver qué estrategias usáis y cómo lo hacéis. Una segunda parte del reto, como resultado de un teorema que se ha hecho famoso estos últimos años, y es que si tenemos en un papel unas formas geométricas poligonales, sea una o varias, doblando el papel de un determinado modo, se puede hacer que con un solo corte todas estas figuras pues, se separen del papel. Y este teorema lo demostró Eric Demain más otras personas, y resulta pues que se puede hacer. Entonces he escogido un modelo que tiene relación también con la evolución y vais a ver lo que he escogido, a ver si lo he doblado bien y si con un solo corte sale lo que yo quiero que salga. Lo he cortado hasta el final, ya. Entonces nos ha salido esta mariposa, que también pues, es un buen símbolo de evolución. Entonces lo que os invito es a que vayáis a la página web de Eric Demain, ya os la pondremos, y que busquéis ejemplos de estos para vosotros doblar y luego con un solo corte separarlos del papel. Podéis ir a ver el programa de Hello Math. En el capítulo de formas tenemos todo un apartado de este teorema, del teorema del solo corte, y podéis ir a ver ejemplos allí también. Por ejemplo, valga la redundancia, podéis cortar un tangram con un solo corte. Tenéis que tener en cuenta que los pliegues en valle están marcados como línea, raya, 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 y los pliegues en monte como punto, raya, punto, raya. Y que si tenéis una simetría, tenéis que doblar por el medio. Y eso es todo. Buena suerte.